Estimados estudiantes, reciban ustedes un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la ciencia. El comienzo histórico exacto de la ciencia es indeterminable en el tiempo. Se plantea que su surgimiento tiene lugar en el momento donde se descubre o se establece la relación de que unos fenómenos son causa y otros efecto. La ciencia es un efecto necesario de la división social, del trabajo, y surge después que el trabajo intelectual se separa del manual, y la actividad cognoscitiva se convierte en un género de ocupación específico en un grupo, al comienzo muy poco numeroso de personas. Desde la antigüedad existieron en diversas sociedades manifestaciones más o menos desarrolladas de interés por comprender al mundo. Estas se pueden calificar de científicas y están enmarcadas en el periodo que va desde mediados del primer milenio hasta las puertas de la Revolución Científica en el siglo XV. Estas constituyeron premisas del surgimiento de la ciencia. A continuación vamos a apreciar un video que nos explica sobre la ciencia. La ciencia siempre nos ha mostrado cosas asombrosas, desde los extraños comportamientos de nuestra mente hasta el funcionamiento de las estrellas, desde la reproducción de los virus hasta lo que pasó en tribus hace miles de años. Aún así, siempre alguien se preguntará, ya, ¿pero qué es la ciencia? Bueno, primero debéis saber que el ser humano siempre ha buscado la verdad, ha buscado comprender cómo es el universo, y en esta búsqueda se ha planteado cuál es la mejor forma de conocer. Hace mucho tiempo, los pensadores griegos rechazaron las explicaciones de la mitología, y encontraron en el uso adecuado de la razón su fuente de sabiduría. Ya entonces se dieron cuenta de que necesitaban un conjunto de reglas que dirigiese esa búsqueda. La aparición de este método se retrasó varios siglos, debido a algunos desafortunados eventos históricos, pero en el siglo XVII el método apareció, y con él la ciencia actual. Entonces, ¿qué es la ciencia? De forma muy sencilla, una ciencia es una disciplina que usa el método científico. Bien, ¿y en qué consiste ese método? La verdad es que hay muchas variantes, dependiendo de qué estemos tratando, así que vamos a ilustrarlo con un ejemplo clásico: los cuerpos en caída libre. El método comienza con algo muy sencillo: hacerse una pregunta. En nuestro caso observamos que las cosas caen. Vale ya, me refiero a que observamos cómo caen las cosas. Las cosas grandes y pesadas parece que caen más rápidamente que las pequeñas y ligeras. Así que nos preguntamos, ¿depende su masa en algo? Este primer paso del método se llama observación, porque notamos algo en nuestra realidad que no sabemos explicar y queremos saber la verdad sobre él. Segundo paso, la hipótesis. Tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Hacemos una suposición. Cuanto más pesado es un objeto, más rápido cae. Esta es nuestra hipótesis. Pero, ¿cómo sabemos que es cierta? Y es aquí cuando llega la parte más importante, la experimentación. Vamos a crear una situación controlada en la que podamos ver si es cierto lo que hemos supuesto. Cogemos una piedra y una pluma y las tiramos. Y efectivamente, la piedra llega mucho antes. La realidad confirma la suposición. Demostrada la hipótesis, podemos convertirla en ley. Y así es como la ley de caída de los cuerpos se convirtió en universal. Aristóteles fue aclamado como el mayor científico de todos los tiempos y nuestro mundo vivió en paz y armonía con los unicornios durante 1 millón de años. Espera, eso no fue lo que pasó. De repente a alguien, unos 1000 años después, se le ocurrió hacer algo distinto. Puso la pluma encima de la roca y los tiró. Los dos llegaban al suelo casi a la vez, nada comparado si los tirabas por separado. ¿Era la geometría de la pluma la que hacía que se moviese más lenta? La ley anterior se empezaba a resquebrajar. Aquí hay algo que falla. Nueva hipótesis. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Experimentación. Creamos dos esferas iguales de distinta masa y las tiramos desde algún lugar elevado. Resultado, caen a la vez. Este resultado muestra que la ley anterior estaba mal, y esta nueva idea ocupa su lugar como ley. Y es así como funciona el método científico. Ha funcionado también durante los últimos 500 años porque, 1. Los experimentos que se hagan tienen que ser reproducibles, es decir, que puedan volver a hacerse para ver que se obtienen los mismos resultados. Nada de fe ciega.
Todos convencidos, todos contentos. Y 2. Ninguna ley es inmutable. Todo principio científico es esclavo de los experimentos. Si la realidad no concuerda con la hipótesis, es errónea. No hay más discusión. Y como dijo el gran Richard Feynman, it doesn't make a difference how beautiful your guess is, it doesn't make a difference how smart you are who made the guess, or what his name is. If it disagrees with experiment, wrong. Porque los experimentos son lo más importante, ya sean en forma de mediciones con instrumentos, estadísticas u observaciones directas. Los experimentos son la clave. Aún así, los filósofos han encontrado algunos problemas al método. Volvamos al ejemplo. Sabemos que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Es lo que nos muestran los experimentos. Pero, al igual que Galileo destrozó la ley de Aristóteles, ¿y si hubiera un experimento X que todavía nadie ha hecho que mostrara que Galileo estaba equivocado? Entonces la predicción de X sería la verdad. Pero ¿y si existiera un experimento y que hiciera lo mismo con X? ¿Cuándo podemos dar por cerrada una pregunta? ¿La ciencia solo nos sirve para falsar lo que otros han hecho? ¿Podemos estar seguros de que tenemos la verdad? ¿Qué pensáis sobre ello? En la época actual, a diferencia de la pasada, los logros de la ciencia se introducen en la producción con una rapidez mayor, gracias a la disminución del tiempo que transcurre entre los descubrimientos científicos y su utilización práctica. Tal revolución abarcó simultáneamente la esfera de la ciencia y de la técnica. De ahí que se le identifique como la revolución científico-técnica, según Cañedo Andalía en 1996. A continuación, apreciaremos características de la ciencia según Mario Bunge. En este video vamos a hablar de las 15 características de la ciencia según Mario Bunge. Mario Bunge es un epistemólogo argentino que va a definir las características de la ciencia, de la investigación, del método y del conocimiento científico. Veamos. El conocimiento científico es fáctico, es decir, que parte de los hechos observables y cuantificables. Pero no se queda en ello, sino que además es abarcativo o explicativo, es decir, busca construir teorías más globales, más generales, en los cuales estos hechos tengan sentido. La ciencia es analítica, en el mejor sentido que lo plantearía Descartes, es decir, descompone sus problemas en partes simples para poder abordarla de forma metódica y científica, por lo cual es también especializada. Distintas ramas del saber se constituyen en diferentes disciplinas científicas que abordan de forma analítica su porción de la realidad. La ciencia es clara y precisa, es decir, cuando desarrolla conceptos, teorías o definiciones, lo hace de forma exhaustiva, sin dar lugar al error, en el mejor sentido que lo plantearía Wittgenstein. Y obviamente está en contra de las aporías sin sentido que juegan con el lenguaje, como por ejemplo su peor enemigo, Martin Heidegger. La ciencia es por lo tanto comunicable, de forma clara y precisa. Todos aquellos que posean un determinado conocimiento científico pueden compartir, leer y divulgar sus publicaciones para colaborar entre sí. La ciencia es un esfuerzo humano mancomunado. Es verificable mediante la experiencia. Todos los resultados de las investigaciones científicas expresados claramente y comunicados pueden ser reproducidos bajo las mismas condiciones de laboratorio. La ciencia es metódica. Realiza, construye, aborda un método científico creado por el investigador para obtener resultados. La ciencia es sistemática. Es un conjunto de teorías lógicas coherentemente relacionadas entre sí. La ciencia es general. No se aboca únicamente a los casos particulares, sino que busca las generalidades que conectan todos estos casos. Por lo tanto, la ciencia es legal. Va a buscar siempre una ley universal que rija todos los casos similares y de esta forma logra dar un sentido o una explicación a la realidad. Podemos encontrar
el sentido de las cosas, el sentido último de la realidad a través del conocimiento científico, por lo cual también es predictiva. La ciencia nos permite predecir futuros comportamientos, sucesos y fenómenos a partir de lo que ya hemos observado y de las leyes generales que hemos deducido. Este es el caso del primer conocimiento científico que permite predecir, que es, por ejemplo, el conocimiento astronómico, que permite predecir las temporadas de cosecha o incluso los eclipses, como el que pasó en el caso de Cristóbal Colón, que prediciendo un futuro eclipse logró impresionar a los nativos americanos. La ciencia es abierta, nunca es un conocimiento absoluto, dogmático o cerrado, sino que está precisamente plausible de futuras correcciones o modificaciones, y en el mejor sentido que lo plantearía Karl Popper, el conocimiento científico es un conocimiento falseable. El conocimiento científico y la ciencia es útil. Aquí Mario Bunge es un claro defensor de la técnica y de la tecnología, que la ciencia bien aplicada puede servir para mejorar la calidad de vida y las instituciones de una sociedad moderna. Hasta aquí nuestro brevísimo repaso. Bueno, van a disculpar las omisiones de las tildes. Bien, a continuación vamos a ver las concepciones de la ciencia. La ciencia estudia la naturaleza. Podríamos decir que es la respuesta a la enorme curiosidad mostrada por el hombre desde la antigüedad más remota en todas las civilizaciones del planeta, a conocer el entorno que le rodea, describir sus fenómenos y tratar de poner un orden y una explicación, a veces razonable, a veces esotérica, de todo lo que en ella observaba. Al principio de la civilización se manifestaban todas esas observaciones mediante el arte rupestre, megalítico y en los comportamientos religiosos y rituales, siendo los sacerdotes y magos los depositarios de estos saberes guardados celosamente. El origen de la ciencia como conocimiento racional de la naturaleza es muy profundo en el tiempo y se confunde con otras actividades humanas como el arte, la agricultura, la religión, la tecnología primitiva, etc. Pero la ciencia como actividad sistemática de estudio racional del mundo natural y su consiguiente aprovechamiento en beneficio del hombre comienza a desarrollarse en el siglo XVII, alcanzando en la época actual un crecimiento espectacular. De ese modo, actualmente la ciencia, del griego scientia y el latín scire, saber aprender, puede considerarse como el conocimiento sistemático, ordenado y racional del comportamiento de la naturaleza. Según el físico y filósofo John Thiemann, lo que diferencia al conocimiento científico de otros productos intelectuales es el hecho de que sus contenidos son consensibles. Los mensajes entre científicos y las explicaciones de un fenómeno deben ser claras y carentes de ambigüedades, de modo que el resto de la comunidad científica pueda aceptarlas o poner objeciones bien fundamentadas. Esto implica una restricción en los contenidos de la ciencia. Por una parte, la comunicación consensible requiere un lenguaje inequívoco, como la matemática, y por otra, el intercambio de información sería inútil si no se refiere a acontecimientos reconocibles de la experiencia y que puedan ser reproducidos por el resto de científicos. Esto indica el papel fundamental que desempeña la observación y la experimentación en el método convencional de la ciencia. En definitiva, la finalidad de la ciencia es lograr el máximo grado de consensualismo. Y es así que estamos llegando al final de esta sesión, esperando vernos pronto en la siguiente. Gracias.